Ellos intentaron ocultar la verdad, pero llegó el momento en que nada más puede ser escondido. El Papa Francisco finalmente trajo a la luz el tan temido tercer secreto de Fátima, un mensaje directo de la Virgen María que puede transformar el destino de la humanidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué esta revelación fue retrasada tanto tiempo? Quizás porque el contenido sea aún más serio de lo que imaginábamos. Hoy descubrirás lo que la Iglesia finalmente decidió revelar, y el impacto de eso puede estar ocurriendo ante nuestros ojos. Para continuar recibiendo mis vídeos, debes suscribirte al canal ahora mismo o tal vez nunca más veas mis vídeos. En un pequeño pueblo de Portugal, llamado Fátima, algo extraordinario sucedió en 1917. 3 niños simples, Lucia, Francisco y Jacinta, pastoreaban sus ovejas cuando tuvieron una visión que cambiaría sus vidas para siempre. Era el 13 de mayo. Bajo un cielo que parecía cargado de misterios divinos, una señora vestida de blanco, más radiante que el propio sol, apareció ante ellas. Esta mujer no era nadie menos que la Virgen María, que vino a traer un mensaje urgente para el mundo. Lo que se dijo allí permanecería en parte como uno de los mayores enigmas de la historia de la Iglesia Católica, el tercer secreto de Fátima. En los meses siguientes, la Virgen María apareció varias veces a los niños, siempre el día 13 de cada mes, hasta octubre de ese mismo año. Pero, ¿por qué habría elegido a esas 3 almas tan jóvenes y humildes para transmitir un mensaje tan crucial? La respuesta parece estar en el propio plan divino, que frecuentemente elige a los más simples para revelar los mayores misterios. Desde los primeros encuentros, los mensajes de la Virgen contenían graves advertencias sobre el futuro de la humanidad. Habló de sufrimiento, guerra y pecado, pero también de esperanza y conversión. Sin embargo, el contenido de estas revelaciones no fue divulgado inmediatamente al mundo. Una parte permaneció guardada durante décadas, envuelta en un misterio que generó innumerables teorías y especulaciones. En las primeras apariciones, la Virgen reveló lo que hoy conocemos como el primer y segundo secreto. En el primero mostró a los niños una visión aterradora: el infierno. Vieron almas atormentadas, envueltas en llamas y rodeadas de demonios. Era una imagen tan impactante que Francisco y Jacinta, profundamente marcados por esta visión, comenzaron a vivir en constante penitencia, ofreciendo sacrificios para salvar las almas condenadas. Lucia, la única sobreviviente de las apariciones, más tarde testificó que aquel momento fue tan real que nunca pudo olvidar el grito de las almas en sufrimiento. El mensaje era claro: el pecado tiene consecuencias eternas y la humanidad necesitaba urgentemente volverse hacia Dios. El segundo secreto fue una profecía sobre los tiempos históricos en que vivimos. La Virgen anunció que, si la humanidad no se arrepentía, estallaría una nueva guerra aún más terrible que la Primera Guerra Mundial. Este mensaje fue una anticipación directa de la Segunda Guerra Mundial. También advirtió sobre la necesidad de consagrar a Rusia a su inmaculado corazón, para evitar que el comunismo se extendiera por el mundo, trayendo persecuciones contra los cristianos y un alejamiento generalizado de Dios. Estos primeros secretos ya demostraban el peso de las revelaciones celestiales, pero fue el tercer secreto el que despertó la mayor curiosidad y preocupación. El tercer secreto, según informes, fue entregado a la Iglesia con la instrucción de que debía ser revelado al mundo en 1960. Sin embargo, cuando llegó esa fecha, el Vaticano optó por mantener el contenido en secreto. La justificación oficial fue que el mundo aún no estaba preparado para entender el mensaje en su totalidad. Esto generó una ola de especulaciones.
Muchos creían que el secreto hablaba sobre el fin de los tiempos, catástrofes globales o la apostasía dentro de la propia Iglesia. El silencio del Vaticano solo alimentó estas teorías. Algunas voces dentro del clero, como la del arzobispo Carlo Maria Viganò y del fallecido cardenal Silvio Oddi, insinuaron que el contenido era tan grave que podría afectar profundamente la fe de los fieles. Pero, ¿por qué tanta precaución? ¿Qué podría ser tan aterrador como para mantenerse en secreto durante más de medio siglo? Es en este contexto que el misterio de las apariciones de Fátima se entrelaza con la historia contemporánea de la Iglesia. Cada mensaje de la Virgen María parece eco proféticamente los desafíos que vivimos hoy. Un mundo en creciente alejamiento de Dios, crisis de valores morales, guerras y persecuciones religiosas. A medida que pasaron los años, muchos comenzaron a preguntarse si el cumplimiento de estas profecías ya estaba en marcha, y más aún, si la Iglesia estaría ahora a punto de finalmente desvelar el resto del mensaje oculto. La aparición final, ocurrida el 13 de octubre de 1917, trajo una señal celestial que dejó a miles de personas sin palabras, el llamado Milagro del Sol. En un día lluvioso, ante una multitud que superaba las 70.000 personas, el sol comenzó a girar en el cielo, emitiendo luces de colores y pareciendo acercarse a la tierra. El fenómeno fue presenciado por creyentes y escépticos, e incluso periódicos de la época, inicialmente incrédulos, no pudieron ignorar los testimonios abrumadores. Para muchos, fue la prueba definitiva de que las apariciones eran reales, pero lo que pocos comprendían plenamente era el significado más profundo de esta manifestación. La Virgen nos estaba alertando de que tiempos difíciles vendrían, pero que, con fe y oración, podríamos vencer las tinieblas que se aproximaban. Hoy, más de un siglo después, el llamado de Fátima sigue resonando. El mensaje aún resuena como un recordatorio de que el destino de la humanidad depende de nuestras elecciones espirituales. Pero el misterio permanece. ¿Qué contenía exactamente el tercer secreto? ¿Tendría relación con los eventos que estamos presenciando ahora? El Papa Francisco, conocido por su devoción mariana, está cada vez más abierto a discutir los temas proféticos. Muchos creen que él puede ser la figura destinada a finalmente traer luz sobre este mensaje. La cuestión que queda es, ¿estamos preparados para la verdad? La historia de Fátima nos invita a reflexionar sobre la seriedad de las revelaciones divinas. No es solo un cuento del pasado, sino una advertencia viva, pulsando en los desafíos que enfrentamos a diario. La Virgen María, en su infinita misericordia, no vino para causar miedo, sino para darnos la oportunidad de cambiar. El tiempo para escuchar este llamado puede estar agotándose. Ahora, más que nunca, es hora de prestar atención. El primer y el segundo secreto de Fátima son partes esenciales de un mensaje profético que la Virgen María confió a los 3 pequeños pastores en 1917. Estos secretos, revelados algún tiempo después de las apariciones, sacaron a la luz advertencias que impactarían profundamente el siglo XX y continúan resonando hasta hoy. El primer secreto, que por sí solo ya sería suficiente para sacudir la conciencia de la humanidad, mostró a los niños algo terriblemente real: el infierno. Durante una de las apariciones, la Virgen abrió una visión ante Lucía, Francisco y Jacinta. Ellos vieron una vastedad de fuego, donde almas humanas, entre gritos de dolor y desesperación, estaban en tormento eterno. Eran atormentadas por figuras demoníacas, seres deformados que esparcían terror y sufrimiento incesante. Lucía, la única sobreviviente de las apariciones que vivió hasta la vejez, confesó más tarde que ese momento la marcó para el resto de su vida. Jacinta, profundamente tocada por la visión,
comenzó a hacer sacrificios diarios por la conversión de los pecadores, mientras que Francisco, más silencioso, buscaba consuelo en la oración contemplativa. El mensaje del primer secreto era claro. El infierno no era una metáfora o un concepto distante, sino una realidad espiritual que podría ser el destino de muchos. La Virgen María pidió a los niños que rezaran y hicieran sacrificios para salvar las almas condenadas. También enfatizó la importancia del rosario, un arma espiritual, contra el pecado y el mal. Este pedido se extendió al mundo entero, pues, según el mensaje, la pérdida de la fe y la indiferencia espiritual estaban llevando a millones a alejarse de Dios. El segundo secreto, por su parte, reveló un futuro marcado por conflictos mundiales y persecuciones religiosas. La Virgen María alertó que, si la humanidad no se arrepentía y se volvía hacia Dios, una guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial surgiría. Esta advertencia se confirmó de forma trágica con la eclosión de la Segunda Guerra Mundial en 1939, un evento que dejó cicatrices profundas en la historia de la humanidad. Pero el secreto no se detenía ahí. María habló también sobre Rusia, un país que pronto se convertiría en el epicentro de una ideología atea que se esparciría por el mundo. Ella pidió que Rusia fuera consagrada a su inmaculado corazón, advirtiendo que, si esto no se hacía, el comunismo se expandiría, trayendo persecuciones, destrucción moral y la pérdida de la libertad religiosa. El comunismo, de hecho, se convirtió en una fuerza global, afectando directamente a la Iglesia y a los cristianos en diversos países. El siglo XX estuvo marcado por regímenes que negaban a Dios y trataban de erradicar la fe, muchas veces de forma violenta. La petición de consagración hecha por la Virgen se convirtió en una de las cuestiones más debatidas dentro de la Iglesia. Aunque el Papa Pío XII realizó una consagración en 1942, muchos devotos y estudiosos argumentaron que ésta no se había hecho exactamente como María había pedido, ya que no involucró a todos los obispos del mundo de manera solemne y unificada. Solo en 1984, el Papa Juan Pablo II realizó un acto de consagración mundial en un contexto de gran tensión internacional durante la Guerra Fría. Coincidente o no, poco tiempo después, el régimen comunista soviético comenzó a desmoronarse, culminando con la caída del muro de Berlín en 1989. Estas dos partes del mensaje de Fátima ya demostraban la gravedad de las advertencias celestiales. La humanidad fue llamada a la conversión, pero lo que se vio en gran parte fue la continuidad de un alejamiento espiritual. Muchos ignoraron o ridiculizaron las revelaciones, tratándolas como leyendas o supersticiones. Sin embargo, los hechos históricos que se desarrollaron tras las apariciones son difíciles de descartar. Los niños, que no tenían ningún conocimiento del escenario mundial o de las complejidades geopolíticas, recibieron información que se cumpliría de forma impresionante a lo largo de las décadas. ¿Cómo podrían tres pequeños pastores prever eventos de una magnitud tan grande sino por una intervención sobrenatural? Además, hay el aspecto espiritual del mensaje, que a menudo se descuida. La Virgen María no vino solo para alertar sobre guerras y catástrofes, sino también para llamar la atención sobre la necesidad urgente de reconciliación con Dios. El rosario, la devoción al Inmaculado Corazón de María y la práctica de la penitencia fueron destacados como caminos para evitar tragedias futuras. La espiritualidad de Fátima no es, por tanto, una invitación al miedo, sino a la esperanza y al compromiso. La salvación de las almas depende de nuestras oraciones y acciones. El mensaje se extiende a cada uno de nosotros, pidiendo una respuesta concreta en medio de las pruebas de este mundo. Con el paso de los años,
El impacto de las dos primeras partes del secreto se volvió más evidente, pero la curiosidad en torno al tercer secreto aumentó exponencialmente. Cuando en 1960 la Iglesia decidió no revelar su contenido, surgieron teorías sobre conspiraciones, ocultamientos y posibles catástrofes globales. La decisión fue atribuida al hecho de que el contenido podría generar pánico, pero muchos creen que la cuestión central estaba relacionada con una crisis de fe dentro de la propia Iglesia. Padres, obispos e incluso papas dieron declaraciones vagas y en algunos casos contradictorias sobre el asunto, lo que solo reforzó el misterio. Lo que es cierto es que, desde las revelaciones de Fátima, la humanidad nunca más fue la misma. El llamado a la oración y a la penitencia permanece vivo, especialmente en un mundo cada vez más inestable. El primer y el segundo secreto no fueron simples predicciones de eventos históricos, fueron alertas espirituales para una generación que, hasta hoy, lucha entre el camino de la conversión y el de la perdición. La cuestión que muchos aún se plantean es, si ya hemos presenciado el cumplimiento de las primeras partes, ¿qué nos espera en el desenlace de esta profecía? El tercer secreto de Fátima, envuelto en misterio durante décadas, se ha convertido en una de las revelaciones más debatidas y controvertidas de la historia de la Iglesia Católica. A diferencia de los otros dos secretos, que fueron revelados gradualmente y confirmados por acontecimientos históricos, el tercer secreto se mantuvo en secreto absoluto, alimentando especulaciones y temor entre los fieles. Desde el principio, se sabía que esta parte del mensaje contenía algo extremadamente delicado. La propia Lucía, una de las videntes, había escrito el secreto por orden de su confesor, pero relató que se sentía profundamente angustiada al hacerlo, como si la gravedad de aquello que estaba a punto de ser revelado pesara sobre su alma. Cuando el documento llegó a manos del Vaticano, la recomendación era que se divulgara en 1960. Sin embargo, lo que ocurrió a partir de ese punto sumergió el mensaje en un enigma que persiste hasta hoy. Cuando llegó el año 1960, muchos católicos en todo el mundo esperaban ansiosamente la revelación del tercer secreto. Sin embargo, el Vaticano decidió no publicarlo, alegando que el contenido no sería comprendido por el mundo en ese momento. El impacto de esta decisión fue inmediato. ¿Por qué algo que supuestamente tenía origen divino debería ser escondido? ¿Qué tipo de mensaje sería tan perturbador que se mantendría en secreto incluso ante una humanidad que ya había enfrentado guerras mundiales y persecuciones religiosas? El silencio oficial dio lugar a innumerables teorías. Algunos decían que el secreto predecía una gran catástrofe global, como desastres naturales o un conflicto nuclear. Otros sugerían que el contenido involucraba una crisis espiritual dentro de la propia Iglesia, algo que sacudiría la fe de millones. En 2000, durante el pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano finalmente divulgó una versión oficial del tercer secreto. Según el comunicado, el secreto revelaba una visión simbólica en la que un obispo vestido de blanco, que muchos interpretaron como el Papa, caminaba entre ruinas y cadáveres, siendo finalmente muerto por un grupo de soldados. La escena parecía retratar un martirio, tal vez relacionado con el intento de asesinato sufrido por Juan Pablo II en 1981, cuando fue alcanzado por disparos en la plaza de San Pedro. El Papa creía que había sido salvado por la intervención directa de la Virgen María y, como señal de gratitud, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María poco tiempo después. Sin embargo, muchos fieles y estudiosos quedaron insatisfechos con esta explicación. La visión divulgada parecía incompleta, le faltaba un contexto claro, y el simbolismo denso planteaba más preguntas que respuestas.
Sacerdotes y teólogos comenzaron a cuestionar si la Iglesia no había ocultado una parte crucial del mensaje. Entre las voces más críticas estaba el fallecido padre Malachi Martin, que afirmaba haber tenido acceso al contenido completo del secreto. Según él, el mensaje contenía una advertencia sobre una gran apostasía dentro de la Iglesia, una especie de colapso espiritual que comenzaría en las más altas jerarquías y se expandiría por el mundo. Otros estudiosos mencionaron el testimonio de miembros del clero que sugerían que el secreto abordaba directamente la corrupción moral, el relativismo y la pérdida de la verdadera fe entre los cristianos. Este escenario, para muchos, parecía estar cumpliéndose en la actualidad, con divisiones crecientes dentro de la Iglesia y una sociedad cada vez más alejada de los valores cristianos. La hermana Lucía también habría dejado pistas en sus escritos sobre el verdadero significado del secreto. Ella enfatizaba con frecuencia que el peligro más grave para la humanidad no era una guerra nuclear o una catástrofe natural, sino el pecado y el rechazo de Dios. La batalla descrita en los mensajes de Fátima, por lo tanto, era antes que nada espiritual. Se trata de una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, donde las almas están en juego. La Virgen María pidió repetidamente oraciones, especialmente el rosario, y penitencia como medios para proteger al mundo de esta oscuridad creciente. Ella advirtió que, sin una conversión genuina, la humanidad enfrentaría consecuencias dolorosas. Sin embargo, incluso ante todas estas advertencias, el mundo parecía caminar en dirección opuesta. En los últimos años, el tema del tercer secreto volvió a cobrar fuerza con las declaraciones del Papa Francisco. El pontífice, que ha mostrado gran devoción a la Virgen María, ha hecho varias referencias a la necesidad de conversión y al riesgo de una mundanización de la Iglesia. En sus discursos habló sobre la hora del demonio, una expresión que muchos asocian con las profecías de Fátima. Francisco también mencionó la crisis de fe en una era de incertidumbres e inestabilidades globales, advirtiendo sobre los peligros de un cristianismo superficial, donde los ritos religiosos pierden el verdadero significado y se convierten en meros formalismos. Para aquellos que siguen de cerca las profecías marianas, estas palabras suenan como una confirmación de que estamos viviendo el tiempo anunciado en las apariciones de 1917. Pero el misterio persiste. El secreto revelado en 2000 es, de hecho, el texto completo. ¿O existe una parte aún no revelada, guardada por razones que solo los líderes de la Iglesia conocen? Algunas teorías sugieren que el Vaticano puede estar esperando el momento adecuado para divulgar el resto del mensaje, temiendo que una revelación anticipada pudiera causar pánico o confusión entre los fieles. Otros creen que el propio contenido es una prueba de que la batalla espiritual ya está en marcha y que cada uno de nosotros debe decidir de qué lado estaremos. El tercer secreto de Fátima sigue siendo un recordatorio poderoso de que la historia de la humanidad no es solo política o social, pero más profundamente espiritual. Es un llamado a todos los cristianos para que se preparen, no solo para los desafíos del mundo físico, sino para las pruebas que afectan el alma. La Virgen María, en su misericordia, vino a alertarnos, no para generar miedo, sino para ofrecernos una oportunidad de redención. El secreto quizás sea menos sobre eventos externos y más sobre la transformación interior que necesitamos realizar. El verdadero enigma puede no estar en cuándo se revelará completamente el secreto, sino en si estaremos espiritualmente listos para recibirlo. El papel del Papa Francisco en la revelación del tercer secreto de Fátima está rodeado de expectativas y misterio, especialmente para aquellos que siguen las profecías marianas y el desarrollo de los acontecimientos globales.
Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha demostrado una profunda conexión con la devoción mariana, visitando el santuario de Fátima en 2017, en el centenario de las apariciones, donde consagró su papado a la protección de la Virgen María. Ha dejado claro que cree en el poder de los mensajes de Nuestra Señora y en su llamado a la conversión. Para muchos, su liderazgo puede estar directamente vinculado al momento decisivo en que el secreto final será completamente aclarado. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la posición de Francisco respecto al tercer secreto? Está preparando el terreno para una revelación que la Iglesia ha mantenido oculta durante tanto tiempo. Francisco es un papa que frecuentemente habla sobre el fin de la indiferencia espiritual y la necesidad de conversión ante un mundo en crisis. Sus discursos hacen referencia constante al peligro del materialismo, a la globalización de la indiferencia y a la pérdida de los valores cristianos en una sociedad que se vuelve cada vez más hacia el secularismo. No duda en señalar que la Iglesia está enfrentando una de las mayores pruebas de su historia, la erosión de la fe entre sus propios miembros. Muchos ven estas declaraciones como un reflejo del tercer secreto de Fátima, que según estudiosos y religiosos estaría centrado en una gran apostasía dentro de la Iglesia. Esta apostasía no sería solo una pérdida gradual de fe, sino un colapso espiritual a gran escala, donde incluso los líderes eclesiásticos podrían desviarse del camino de la verdad. En varias ocasiones, Francisco ha hecho menciones sutiles que remiten a las profecías de Fátima. Ha afirmado, por ejemplo, que el diablo está intensificando sus ataques contra la Iglesia, tratando de destruir la unidad entre los fieles y los pastores. En otro discurso, advirtió sobre el peligro de un cristianismo sin Cristo, donde las tradiciones religiosas se mantienen solo por apariencia, sin la vivencia real del Evangelio. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como una advertencia directa relacionada con los mensajes de la Virgen María. La Iglesia, según estas advertencias, estaría atravesando un período de tribulación interna, algo que se alinearía perfectamente con la visión descrita en el tercer secreto, donde un papa, junto con otros clérigos y laicos, enfrenta persecuciones e incluso el martirio. Los críticos, sin embargo, argumentan que Francisco aún no ha sido lo suficientemente claro sobre el verdadero contenido del tercer secreto. Creen que el texto divulgado en 2000 puede no ser la revelación completa, y que el Papa, por razones aún no reveladas, quizás esté esperando el momento apropiado para compartir el mensaje restante. Esta especulación es alimentada por declaraciones de figuras importantes dentro del propio Vaticano, que sugieren que la Iglesia aún no ha revelado todos los detalles. El cardenal Tarcisio Bertone, por ejemplo, que estuvo directamente involucrado en la divulgación del secreto en 2000, ha sido acusado por algunos de omitir información crucial. Rumores de una segunda parte no revelada continúan circulando, llevando a muchos a creer que Francisco puede ser el Papa elegido para finalmente sacar a la luz toda la verdad. Otro punto que refuerza esta expectativa es el contexto global en el que vivimos. El mundo enfrenta actualmente un escenario de crisis múltiples: guerras, tensiones políticas, inestabilidad económica, desastres ambientales y pandemias. Para los devotos de Fátima, estos eventos no son una coincidencia, sino señales de los tiempos, tal como se previó en las profecías. La Virgen María advirtió que, si la humanidad no se convertía, grandes calamidades se abatirían sobre la tierra. Francisco, a lo largo de su pontificado, ha llamado la atención sobre estas señales, pidiendo oraciones y un cambio de corazón.
Ha resaltado que el camino de la paz y de la justicia pasa por el abandono del pecado y por la reconciliación con Dios. Este mensaje resuena directamente con el llamado de Fátima, donde la oración del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón fueron indicadas como formas de protección espiritual contra el mal. Además, el Papa ha enfrentado desafíos internos que también parecen estar en sintonía con las advertencias proféticas. Escándalos de abusos, divisiones doctrinales y disputas políticas dentro de la Iglesia minan la confianza de los fieles y amenazan su unidad. Algunos líderes conservadores acusan a Francisco de ser demasiado permisivo en cuestiones morales y doctrinales, mientras que sectores progresistas lo presionan para realizar cambios aún más radicales. Este escenario de polarización es visto por muchos como un reflejo de la prueba final que la Iglesia necesita atravesar, tal como se menciona en diversas revelaciones marianas. Aún así, Francisco mantiene su postura de pastor, buscando reconducir a los fieles a la esencia del Evangelio. Insiste en que el mensaje de María no debe ser motivo de miedo, sino de esperanza. La Madre de Dios no vino para condenar, sino para ofrecer una oportunidad de redención. Al resaltar la misericordia divina, Francisco invita a todos a un camino de conversión personal, algo que está en el centro de los mensajes de Fátima. En sus visitas a santuarios marianos alrededor del mundo, refuerza que la oración, especialmente el rosario, sigue siendo un arma espiritual poderosa para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Muchos se preguntan si Francisco hará en algún momento una declaración más directa sobre el tercer secreto. ¿Tendría él información que aún no ha sido revelada al público? ¿Estaría esperando una señal de Dios para cumplir con esta misión? No lo sabemos. Lo que sabemos es que, para aquellos que comprenden la profundidad de las profecías de Fátima, el momento histórico actual es un tiempo de gran significado. Los mensajes de la Virgen continúan vivos, no como recuerdos de un evento distante, sino como un llamado urgente al despertar espiritual. Francisco, con su devoción mariana y su sentido de urgencia respecto a los problemas del mundo, parece estar directamente vinculado al cumplimiento de esta misión. El silencio en torno al tercer secreto puede no ser solo una cuestión de tiempo, sino una prueba para nuestra fe. Tal vez el verdadero secreto sea la necesidad de prepararnos espiritualmente, independientemente de las revelaciones que aún puedan surgir. El mensaje ya ha sido dado: conversión, oración y confianza en el plan divino. Si el momento de la gran revelación llega, ¿estaremos listos para recibirla o continuaremos posponiendo el cambio que María nos pidió hace más de un siglo? Estas son las preguntas que resuenan, mientras el papel de Francisco permanece como un vínculo vital entre las profecías de Fátima y el destino de la humanidad. La advertencia de la Virgen María para nuestros días es un llamado urgente, repleto de significado espiritual, que continúa resonando a través del tiempo. Desde las apariciones de Fátima en 1917, sus palabras han sido vistas no solo como una advertencia para el siglo XX, sino como un mensaje profético para el futuro, que parece estar cumpliéndose ante nuestros ojos. El mundo enfrenta crisis cada vez más intensas y la sensación de que estamos atravesando tiempos apocalípticos se ha extendido entre los fieles. Guerras, catástrofes, pandemias y persecuciones religiosas son solo algunas de las evidencias que muchos creen estar directamente ligadas a las advertencias de la Madre de Dios. Pero ¿qué exactamente nos pidió? ¿Y por qué su mensaje es tan importante hoy? La esencia de las advertencias de María es clara. El mundo se está alejando de Dios, y esto está llevando a la humanidad al abismo espiritual.
Durante las apariciones de Fátima, enfatizó la necesidad urgente de conversión, oración y penitencia. Según sus palabras, sin estos elementos, el pecado se extendería como una enfermedad, contaminando no solo a los individuos, sino también a las estructuras sociales y políticas. La Virgen predijo tiempos de gran tribulación, en los que muchos perderían la fe. Este periodo de oscuridad espiritual se manifestaría no solo en persecuciones externas, sino también en la corrupción interna de la moralidad y los valores cristianos. Hoy, al observar la degradación moral y la creciente secularización del mundo, es difícil no notar un paralelo directo con lo que fue anunciado en Fátima. La Virgen también habló de manera clara sobre los peligros que amenazan a la Iglesia. Advertía que el enemigo no vendría solo de fuera, sino desde dentro, a través de una crisis espiritual que afectaría incluso a los más altos niveles del clero. Muchos estudiosos de las profecías de Fátima creen que el tercer secreto está directamente relacionado con esta cuestión. Sugieren que la visión divulgada en 2000, en la cual un papa y varios fieles son martirizados, es, en realidad, una representación simbólica de esta gran prueba espiritual. No se trata solo de persecuciones físicas, sino de una batalla por la propia esencia de la fe, donde el relativismo, la indiferencia y el alejamiento de las enseñanzas de Cristo se convierten en amenazas existenciales. La advertencia de María también abarca el escenario global. Habló sobre guerras y catástrofes que serían consecuencia directa del alejamiento de Dios. Durante el siglo XX, estas advertencias parecieron concretarse con los horrores de las dos grandes guerras mundiales, el ascenso de regímenes totalitarios y las incontables persecuciones contra cristianos. Sin embargo, el mensaje no se limitaba a aquella época. María alertó que nuevos conflictos podrían surgir si la humanidad no se convertía. Lo que vemos hoy, tensiones políticas, terrorismo, crisis ambientales y desigualdad social, son señales de que el mundo continúa atrapado en un ciclo de pecado y alejamiento espiritual. Las profecías no son solo sobre eventos específicos, revelan una dinámica espiritual que permanece en operación hasta que el corazón humano se vuelva completamente hacia Dios. En medio de estas sombrías advertencias, María también trajo un mensaje de esperanza. Afirmó que si los fieles se comprometían a rezar el rosario diariamente y a consagrar sus vidas a su inmaculado corazón, el mundo podría ser salvado de muchos sufrimientos. La consagración es un acto espiritual profundo, en el que se entrega la propia vida a Dios, confiando en la protección e intercesión de María. Este pedido se repitió en varias otras apariciones reconocidas por la Iglesia, como en Akita, Japón, y en Medjugorje. La insistencia en este tema indica que la protección espiritual no es solo una promesa, sino una necesidad urgente en tiempos de tribulación. El rosario, por su parte, es una poderosa arma contra el mal, capaz de generar transformaciones tanto individuales como colectivas. La advertencia de la Virgen no es un llamado al miedo, sino al despertar espiritual. Nos recuerda que el destino de la humanidad no está solo en manos de los líderes políticos o de las circunstancias externas. La verdadera batalla ocurre en el corazón de cada persona. Cuando nos alejamos de Dios, abrimos espacio para que el caos y el desorden dominen. Por otro lado, cuando buscamos la conversión, incluso en medio de las adversidades, encontramos paz y protección. Esta es la promesa que María nos hace. Ella no vino para condenar, sino para guiarnos de regreso al camino de la salvación. El Papa Francisco, en varias ocasiones, ha reforzado este mensaje. Él alerta constantemente sobre el riesgo de la indiferencia espiritual y de la mundanización de la Iglesia.
Al hablar sobre la necesidad de una iglesia en salida, comprometida con el verdadero evangelio, Francisco hace eco del llamado de María por un cristianismo auténtico y vivo. Para él, la conversión no es un concepto abstracto, sino un cambio de vida real, que se refleja en actitudes de amor, compasión y justicia. También ha pedido oraciones constantes, reconociendo que sin la gracia de Dios no es posible enfrentar los desafíos de nuestra era. Muchos fieles se preguntan si estamos viviendo el tiempo del cumplimiento pleno de las profecías de Fátima. Es innegable que los signos son inquietantes. Sin embargo, el mensaje central sigue siendo el mismo. El mal puede ser vencido por la fe. La Virgen María no vino solo para advertirnos, sino para ofrecernos una salida. Ella nos muestra que, a través de la oración, el arrepentimiento y la caridad, podemos cambiar el curso de los acontecimientos. Pero ese cambio depende de cada uno de nosotros. El llamado de Fátima es tan relevante hoy como lo fue hace más de un siglo. María nos invita a abrir los ojos a la realidad espiritual que nos rodea. No podemos ignorar los signos de los tiempos, pero tampoco debemos dejarnos paralizar por ellos. La advertencia es clara. El momento de la decisión está ante nosotros. El mundo enfrenta desafíos monumentales, pero la gracia de Dios es aún mayor. Lo que la Virgen nos pide es simple, pero profundo. Volver a Dios con confianza, perseverancia y amor. Esta es la única respuesta capaz de superar la oscuridad que intenta envolver al mundo. La posible profecía de una gran prueba para la Iglesia es uno de los temas más inquietantes relacionados con el tercer secreto de Fátima. Muchos creen que esta prueba está directamente ligada a una crisis espiritual sin precedentes, donde la fe será desafiada desde dentro y desde fuera de la Iglesia. Desde las apariciones de 1917, diversas interpretaciones sugieren que el mensaje de la Virgen María no se limitaba a advertencias sobre guerras o persecuciones externas, sino a un colapso moral y espiritual que afectaría profundamente a la institución fundada por Cristo. Este período de tribulación, según estudiosos de las profecías, está vinculado a un proceso de apostasía generalizada, es decir, una deserción masiva de la fe cristiana, que involucra no solo a laicos, sino también a figuras de autoridad eclesiástica. A lo largo de las últimas décadas, especialmente en el contexto posmoderno, ha sido cada vez más evidente el debilitamiento de las bases morales y espirituales en la sociedad. La relativización de los valores éticos, el alejamiento de los sacramentos y la negación de las enseñanzas fundamentales de la Iglesia se han convertido en prácticas comunes en muchas partes del mundo. Sin embargo, el aspecto más alarmante de esta crisis es lo que muchos consideran una apostasía silenciosa dentro de la propia jerarquía eclesiástica. En lugar de enfrentar directamente los desafíos espirituales, hay líderes que han cedido a las presiones culturales y políticas, diluyendo el mensaje del Evangelio en nombre de una supuesta adaptación a los nuevos tiempos. Este escenario refleja para muchos la gran prueba anunciada en Fátima, una época en la que la verdad sería distorsionada y los fieles serían llevados a la confusión. La visión del tercer secreto de Fátima, revelada por el Vaticano en 2000, trae una imagen simbólica de esta prueba. La figura del obispo vestido de blanco, interpretada como el Papa, es vista caminando por una ciudad en ruinas, donde cadáveres de cristianos, clérigos y religiosos están esparcidos por todas partes. La escena culmina en el martirio de este Papa y de otros miembros de la Iglesia muertos por un grupo de soldados. Aunque muchos han asociado esta visión con el atentado contra Juan Pablo II, hay quienes defienden que el significado va mucho más allá de un evento aislado.
Para estos estudiosos, la visión retrata el sacrificio espiritual que la Iglesia en su conjunto necesitará enfrentar antes de una renovación definitiva. Se trata de una purificación dolorosa, donde la verdadera fe será probada hasta sus límites. Diversos santos y místicos a lo largo de los siglos han hablado sobre una gran crisis final que precedería la victoria del corazón inmaculado de María. San Padre Pío, por ejemplo, habría mencionado que tiempos oscuros estaban por venir, cuando la Iglesia enfrentaría pruebas intensas, pero que la intervención divina no fallaría en su momento oportuno. Otros, como la mística María Valtorta, describieron escenarios donde la Iglesia sería atacada tanto por enemigos externos como por traiciones internas. Este tema reaparece en varias apariciones marianas reconocidas, como en Akita, Japón, donde Nuestra Señora advirtió sobre una severa división entre obispos y cardenales. El contenido de estos mensajes presenta una continuidad impresionante, indicando que la crisis actual no es una sorpresa, sino parte de un largo proceso profético. El Papa Francisco, en diversas ocasiones, ha alertado sobre la necesidad de discernimiento espiritual en estos tiempos de confusión. Él menciona con frecuencia el peligro de la tentación de un cristianismo sin cruz, es decir, una religión desprovista de su núcleo espiritual y reducida a un conjunto de formalidades sociales. Estas declaraciones provocan tanto esperanza como controversia. Algunos creen que Francisco está enfrentando directamente las fuerzas que amenazan la unidad de la Iglesia, mientras que otros lo acusan de promover ambigüedades doctrinales. Independientemente de las opiniones divergentes, es innegable que el pontificado de Francisco ha estado marcado por tensiones internas que muchos consideran síntomas de esta gran prueba profetizada. La gran prueba también puede entenderse a la luz de los desafíos enfrentados por los cristianos en todo el mundo. En muchos países, la persecución religiosa es una realidad cotidiana, donde miles de personas son encarceladas, torturadas o asesinadas por su fe. Al mismo tiempo, en regiones antes mayoritariamente cristianas, como Europa y América del Norte, la religión ha sido cada vez más marginada. La secularización avanza a pasos agigantados, dejando un vacío espiritual que a menudo es llenado por ideologías contrarias a las enseñanzas de Cristo. Este contexto global refleja una batalla espiritual a gran escala, donde los valores cristianos son puestos en duda, en jaque en nombre de una supuesta modernidad. Pero, ¿qué nos enseñó la Virgen María sobre esta prueba? Ella nos pidió que no temamos, sino que permanezcamos firmes en la fe. La oración, especialmente el rosario, se presenta como un arma poderosa contra las fuerzas del mal. María nos recuerda que, incluso en las horas más oscuras, la gracia de Dios está presente, sosteniendo a quienes confían en Él. La prueba es una test, pero también una oportunidad de redención. Aquellos que perseveran verán cumplirse la promesa final, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado en Fátima como una victoria definitiva sobre el mal. La pregunta que se plantea ante nosotros es si estamos preparados para esta prueba. El mundo parece cada vez más dividido, y la Iglesia enfrenta desafíos internos y externos que amenazan su integridad. Sin embargo, el mensaje de Fátima nos ofrece un camino de esperanza. No estamos solos en esta batalla. María, como Madre de la Iglesia, intercede constantemente por sus hijos, pidiendo que regresen al camino del Evangelio. Esta gran prueba, aunque aterradora, no es el fin. Por el contrario, es el preludio de una renovación espiritual profunda. Depende de cada uno de nosotros responder a este llamado, fortaleciendo nuestra fe y confiando en la promesa divina de que, al final, el bien triunfará.
Los signos de los tiempos, como se indican en las profecías de Fátima, parecen estar desplegándose ante nosotros. El mundo vive hoy un escenario de inestabilidad global marcado por guerras, desastres naturales, pandemias, hambre y crisis económicas. Para aquellos que reflexionan sobre los mensajes de la Virgen María, estos eventos no son meras coincidencias, sino parte de una realidad espiritual más profunda, una secuencia de acontecimientos anunciada en las apariciones de 1917. En ese tiempo, Nuestra Señora advirtió sobre la posibilidad de un tiempo de gran tribulación si la humanidad no se convertía. La guerra, la miseria y la persecución a los cristianos fueron algunos de los castigos previstos, y el siglo XX fue escenario de muchas de esas profecías. Sin embargo, hay una creciente sensación entre los fieles de que el ápice de las advertencias aún está por venir. Hoy, el mundo parece atrapado en un ciclo interminable de crisis. Guerras en diferentes regiones cegan vidas y alimentan tensiones internacionales que amenazan la paz mundial. Catástrofes climáticas, que ocurren con mayor frecuencia e intensidad, son vistas por muchos como un reflejo del descuido humano hacia la creación divina, pero también como señales que presagian eventos profetizados. La Virgen María alertó que, si el hombre no se arrepentía, la tierra sufriría grandes pruebas. Fenómenos extremos como terremotos, huracanes devastadores e inundaciones han generado una sensación de impotencia ante las fuerzas de la naturaleza. En otras apariciones marianas, como en Akita, el mensaje fue aún más directo: fuego caerá del cielo y parte de la humanidad perecerá. Este tipo de profecía, por más simbólica que sea, atormenta la imaginación de los fieles y refuerza el sentido de urgencia en torno a los mensajes marianos. Además de los desastres naturales, el escenario mundial también está marcado por crisis políticas y sociales. Dictaduras, gobiernos corruptos y conflictos ideológicos han fragmentado naciones y llevado a millones al sufrimiento. La polarización crece en todos los niveles de la sociedad, creando divisiones profundas entre pueblos, religiones e incluso familias. La Virgen María, en sus advertencias, no habló solo de conflictos físicos, sino también de una guerra espiritual que dividiría a la humanidad. Esta batalla no es solo visible en el nivel político, sino que se manifiesta en el campo moral y ético, donde los valores cristianos son constantemente desafiados por ideologías que rechazan a Dios. La sociedad moderna parece estar cada vez más desconectada de la verdad divina, abrazando un relativismo que aleja al ser humano de su propósito espiritual. En paralelo a estos eventos, el sufrimiento humano se agrava a través de pandemias y hambre. En los últimos años, la experiencia global con enfermedades altamente contagiosas expuso no solo la fragilidad de nuestras estructuras de salud, sino también el egoísmo y la indiferencia que aún permea el mundo. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, dejó un rastro de dolor, muerte y miedo, generando un sentimiento colectivo de inseguridad y vulnerabilidad. Muchos se preguntan si esta y otras enfermedades son parte de los castigos anunciados en las profecías marianas. Durante las apariciones, María mencionó que la humanidad enfrentaría grandes pruebas si no se arrepentía y se alejaba del pecado. En un mundo cada vez más alejado de Dios, estos acontecimientos son interpretados como advertencias para que volvamos al camino de la conversión. Otro aspecto importante de los mensajes de Fátima es la advertencia sobre la persecución a los cristianos. En varias partes del mundo, hombres, mujeres y niños son encarcelados, torturados y asesinados por profesar su fe. Esta persecución, que muchos creían ser un fenómeno restringido a algunas regiones, se ha extendido de formas más sutiles en otras partes del globo.
En países occidentales, donde el cristianismo era antaño la base cultural, crece una hostilidad contra los valores religiosos. La libertad de expresión religiosa es constantemente atacada por legislaciones y discursos que promueven el secularismo. Esta persecución moderna, aunque no involucra violencia directa, contribuye al debilitamiento de la fe entre los fieles, alejando a las personas de las enseñanzas de Cristo. Nuestra Señora advirtió sobre la apostasía, la deserción de la fe, como uno de los mayores peligros para la Iglesia en los tiempos finales. Sin embargo, incluso en 1900, en medio de este escenario de dolor y prueba, el mensaje de Fátima ofrece esperanza. María nos recuerda que, a través de la oración, el arrepentimiento y la consagración a su inmaculado corazón, es posible evitar muchos de los castigos profetizados. El rosario, que ella nos pidió rezar todos los días, continúa siendo una de las armas espirituales más poderosas contra las fuerzas del mal. Hay testimonios de protección y milagros atribuidos a la práctica fiel de la oración del rosario en tiempos de gran peligro. La Virgen garantizó que su corazón triunfará al final, y esa promesa es un faro de esperanza para aquellos que perseveran en la fe. Muchos se preguntan si los acontecimientos actuales son la realización completa de las profecías o solo una preparación para algo aún mayor. La Iglesia, por su parte, invita a los fieles a interpretar estas señales con discernimiento, sin caer en fatalismos. El propio Papa Francisco ha alertado sobre la importancia de una fe sólida y confiada en tiempos de prueba. A menudo exhorta a los cristianos a no dejarse consumir por el miedo, sino a permanecer vigilantes y en oración. Los mensajes marianos no están destinados a causar pánico, sino a despertar corazones adormecidos a la realidad espiritual. Las señales de los tiempos están ante nosotros, y ignorarlas es una elección peligrosa. La Virgen María no nos dejó solo advertencias, sino también una dirección clara, el camino de la conversión, la oración y la caridad. Mientras el mundo se retuerce en medio de crisis, los fieles son llamados a ser luces de esperanza e instrumentos de paz. Las profecías de Fátima, lejos de ser meras advertencias de desgracia, son en realidad una invitación a la renovación espiritual. Si escuchamos este llamado, podremos ser testigos del triunfo prometido y encontrar la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. La importancia de la consagración y de la oración del rosario fue uno de los pilares centrales del mensaje de Fátima. La Virgen María dejó claro, en sus apariciones de 1917, que el destino de la humanidad estaba profundamente ligado a la práctica de la oración y al compromiso espiritual con su inmaculado corazón. Ella pidió insistentemente que los fieles rezaran el rosario todos los días, no solo para alcanzar la paz, sino también para alejar los males que amenazaban al mundo. Más que un simple ritual, el rosario es una poderosa arma espiritual contra las fuerzas del mal, un instrumento de protección y de gracia en tiempos de gran tribulación. Hoy, esta práctica permanece tan relevante como en la época de las apariciones, especialmente ante los desafíos y pruebas que enfrentamos. La consagración al Inmaculado Corazón de María es un acto de entrega total a Dios a través de su Madre. Pero, ¿qué significa realmente? La consagración no es solo una fórmula o una ceremonia formal. Se trata de un compromiso de vida, una elección espiritual en la que la persona se coloca bajo la protección maternal de María y decide vivir de acuerdo con la voluntad divina. Durante las apariciones, María explicó que su corazón triunfaría al final, pero que antes de eso la humanidad pasaría por grandes pruebas. Al consagrarse a ella, los fieles se unen a este plan de salvación, convirtiéndose en instrumentos de paz y luz en un mundo marcado por las tinieblas del pecado.
A lo largo de la historia, muchos santos y líderes espirituales han atestiguado los frutos de esta entrega, afirmando que genera una profunda transformación en el alma y fortalece la resistencia contra las tentaciones. La oración del rosario, por su parte, es una práctica de meditación que nos acerca a los misterios de la vida de Cristo y de María. Cada cuenta del rosario es una reflexión sobre los eventos fundamentales de la salvación, desde la encarnación hasta la resurrección de Jesús. Esta oración, recomendada insistentemente por la Virgen en Fátima, posee una eficacia espiritual que a menudo desafía la comprensión humana. Incontables relatos de milagros, conversiones y liberaciones espirituales están ligados al rosario. En tiempos de crisis, se ha convertido en un refugio para millones de personas, ofreciendo paz y esperanza, incluso en las circunstancias más adversas. La fuerza del rosario reside en su simplicidad y profundidad, permitiendo que cualquier persona, independientemente de su condición o conocimiento teológico, pueda conectarse con el misterio divino. Durante el siglo XX, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón se convirtió en uno de los temas más debatidos en torno a las profecías de Fátima. María había advertido que, si esta consagración no se realizaba, Rusia esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los acontecimientos históricos que siguieron, incluida la ascensión del comunismo y las persecuciones religiosas en diversas partes del globo, fueron interpretados como un cumplimiento de esta advertencia. A lo largo de los años, diferentes papas realizaron actos de consagración, pero muchos devotos cuestionaron si estos actos atendieron exactamente al pedido de la Virgen. Fue solo en 1984, con la consagración mundial realizada por Juan Pablo II, que muchos creen que la profecía comenzó a cumplirse. Curiosamente, poco tiempo después, el régimen comunista soviético comenzó a debilitarse, llevando a la caída del muro de Berlín y al fin de la Guerra Fría. La conexión entre la oración, la consagración y la paz mundial es un tema recurrente en los mensajes marianos. María enseñó que el verdadero camino hacia la paz no pasa solo por acuerdos políticos o medidas humanas, sino por una profunda renovación espiritual. El pecado, según sus palabras, es la raíz de los males que afligen al mundo. Guerras, catástrofes y persecuciones son solo síntomas de un desorden espiritual que necesita ser curado por la conversión y el retorno a Dios. El rosario, por lo tanto, se presenta como un poderoso remedio, capaz de transformar corazones y, por ende, cambiar la historia. Este mensaje resuena con fuerza en los tiempos actuales. El mundo enfrenta una crisis de valores, donde el materialismo y el relativismo ético minan la espiritualidad de las personas. Muchos se sienten perdidos, buscando respuestas en ideologías y filosofías que prometen soluciones rápidas, pero que no ofrecen una verdadera paz interior. La Virgen María nos recuerda, sin embargo, que la verdadera paz solo puede encontrarse en Dios. La consagración a su Inmaculado Corazón es una invitación a volver a lo esencial, a abandonar las falsas seguridades del mundo y confiar plenamente en la providencia divina. El Papa Francisco en varias ocasiones ha reforzado la importancia de la oración del rosario y de la consagración a María. En discursos y celebraciones, él pide que los fieles no se dejen dominar por el miedo o por el desánimo ante los desafíos, sino que se mantengan firmes en la oración. También destacó que el rosario es una oración de los humildes, accesible a todos y capaz de generar grandes cambios. Su insistencia en este tema demuestra que la Iglesia sigue viendo en los mensajes de Fátima una orientación segura para los tiempos de crisis que vivimos. El ejemplo de los 3 pastorcillos de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta,
Es una inspiración poderosa para todos nosotros. A pesar de su corta edad, estos niños comprendieron la profundidad del llamado de María y respondieron con valentía. Ellos abrazaron la oración, la penitencia y los sacrificios por la conversión de los pecadores, ofreciendo sus propias vidas en unión con el plan de Dios. Hoy somos invitados a seguir este ejemplo. No importa cuán pequeños o insignificantes podamos sentirnos, cada acto de oración y consagración tiene el poder de contribuir a la salvación del mundo. El mensaje de Fátima es claro. El destino de la humanidad está en nuestras manos. María nos ofrece un camino de esperanza, pero depende de nosotros aceptarlo y vivirlo con fe y perseverancia. La oración del rosario y la consagración a su Inmaculado Corazón no son solo prácticas religiosas, sino compromisos espirituales que nos conectan directamente al plan de Dios. En tiempos de incertidumbre, estas armas espirituales nos fortalecen y nos preparan para enfrentar cualquier prueba. El triunfo del corazón de María está prometido, y la pregunta que queda es, ¿estaremos dispuestos a participar de esta victoria? El llamado al despertar espiritual, revelado en los mensajes de Fátima, resuena como un apelo urgente e innegociable para la humanidad. Desde las primeras apariciones de la Virgen María en 1917, quedó claro que el mundo enfrentaría desafíos espirituales de proporciones inmensas. Ella no vino solo para advertir sobre guerras o catástrofes, sino para alertar sobre un peligro aún mayor, el distanciamiento de Dios y la consiguiente ruina de las almas. Su mensaje es un llamado a la conversión personal y colectiva, una invitación para que cada persona despierte a la realidad espiritual que a menudo se oculta bajo las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, la pregunta permanece. ¿Cuántos están realmente escuchando este llamado? El mundo moderno, en su búsqueda de progreso y logros materiales, se ha alejado cada vez más de las verdades eternas. Las promesas de una vida centrada en el consumo, el individualismo y la satisfacción inmediata han creado un escenario donde la espiritualidad se ve como algo obsoleto o secundario. Muchos se han convertido en prisioneros de sus propias ambiciones y ansiedades, incapaces de ver más allá de las preocupaciones terrenales. Es precisamente contra este estado de adormecimiento espiritual que las palabras de María se levantan. Ella nos exhorta a despertar, a darnos cuenta de que nuestra existencia no se limita al aquí y ahora, sino que existe una batalla invisible que se libra por nuestras almas. En las apariciones de Fátima, la Virgen dejó claro que el pecado es el mayor enemigo de la paz y de la salvación. El alejamiento de las enseñanzas de Dios conduce no solo al desorden moral, sino también a un colapso espiritual que afecta a toda la sociedad. La cultura del pecado normalizado, donde lo que antes se consideraba malo ahora es relativizado, es una de las características más evidentes de los tiempos profetizados. En medio de esta oscuridad, María nos ofrece la solución: oración, sacrificio y arrepentimiento sincero. El despertar espiritual no es algo automático. Exige esfuerzo, valentía y un deseo genuino de regresar a la verdad divina. Este llamado es especialmente fuerte para la Iglesia y sus fieles. Nuestra Señora no vino solo para dirigirse a aquellos que están distantes de la fe, sino también para alertar a quienes están dentro de la comunidad cristiana. La apostasía, o la renuncia a la fe, es uno de los mayores peligros que la Iglesia enfrenta hoy. Muchos cristianos viven una religiosidad superficial, limitada a rituales vacíos que no transforman el corazón. Es contra esta apatía que el mensaje de Fátima se erige, pidiendo un compromiso más profundo y auténtico con Dios. No basta con asistir a misas o recitar oraciones de manera mecánica. Es necesario vivir el Evangelio con pasión, humildad y entrega total.
La batalla espiritual mencionada en diversas profecías marianas se está volviendo más evidente. Vivimos tiempos de gran confusión, donde las fronteras entre el bien y el mal son constantemente distorsionadas. Ideologías contrarias a la fe cristiana han ganado fuerza, mientras la persecución religiosa, ya sea directa o indirecta, aumenta en todo el mundo. Muchos se sienten desorientados, buscando respuestas en caminos que prometen seguridad temporal, pero que no ofrecen paz verdadera. La Virgen nos recuerda, sin embargo, que la solución a esta crisis no está en las estructuras humanas, sino en la unión con Dios. Solo Él puede traer el orden necesario para nuestras vidas y para el mundo. El despertar espiritual, por lo tanto, comienza con la conversión personal. Cada alma que se vuelve a Dios se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad. María pidió que todos los fieles asuman el compromiso de rezar el rosario diariamente, como una forma de protección espiritual y de intercesión por el mundo. El rosario es una meditación sobre los misterios de la salvación, un camino que nos lleva a reflexionar sobre la vida de Cristo y de su Madre. Esta práctica simple, pero poderosa, tiene el potencial de transformar no solo el corazón de quien reza, sino también las circunstancias a su alrededor. En medio de este llamado, la Virgen María también nos pide sacrificios en reparación por los pecados del mundo. Este concepto puede parecer extraño para muchos hoy en día, donde el sacrificio se ve a menudo como algo negativo. Sin embargo, María nos muestra que el sacrificio, cuando se ofrece con amor, tiene un valor redentor. Une nuestro dolor al de Cristo, participando así en su obra de salvación. Este sacrificio puede asumir muchas formas: renunciar al egoísmo, ayudar a los necesitados, soportar pruebas con paciencia y, sobre todo, luchar contra el pecado en nuestras propias vidas. La esperanza contenida en los mensajes de Fátima es innegable. A pesar de todas las advertencias sobre tiempos difíciles, la Virgen nos garantiza que su inmaculado corazón triunfará. Esta victoria no es solo un evento futuro, sino algo que comienza aquí y ahora, en la medida en que cada persona se vuelve hacia Dios. Somos llamados a ser agentes de ese triunfo, instrumentos de paz y reconciliación en un mundo dividido. El despertar espiritual no es solo una cuestión de supervivencia espiritual, es la clave para la renovación de toda la humanidad. El Papa Francisco ha hablado con frecuencia sobre la necesidad de un despertar misionero en la Iglesia. Insiste en que los cristianos deben salir de sus zonas de confort y llevar el mensaje de esperanza al mundo. Este llamado está en plena sintonía con las profecías de Fátima. María nos llama a ser testigos vivos de la fe, a no avergonzarnos del Evangelio, incluso cuando enfrentamos resistencia o persecución. La batalla que enfrentamos es real, pero la promesa de victoria también lo es. Estamos, por lo tanto, en un momento crucial de la historia espiritual. El mensaje de Fátima no es algo del pasado, sino una realidad viva que continúa interpelándonos. Cada uno de nosotros está invitado a despertar, a abandonar el sueño espiritual que nos paraliza y a abrazar la vida en Dios con renovado fervor. El tiempo de la decisión está sobre nosotros y el destino de nuestras almas depende de la respuesta que damos a este llamado. Si has llegado hasta aquí, comenta hacia abajo: he llegado hasta el final. Ahora aparecerán 2 vídeos más en tu pantalla. Puedes seguir maratoneando mis vídeos. Muestra tu apoyo, deja un like y suscríbete al canal.